Muy buenas tardes, doctora Patricia Galeana, querido auditorio, internautas que nos acompañan en esta tarde con la conferencia de clausura. Tenemos estudiantes, profesores, abogados, distinto público de varios países de Sudamérica incorporados a lo largo de nuestro ciclo de conferencias, y espero que nos estén acompañando en esta tarde, también de España y de muchas universidades de la República Mexicana, así como de los Estados Unidos de América. Bien, vamos a llevar a cabo la conferencia de clausura del ciclo internacional de conferencias magistrales bajo el epígrafe de 500 años de fundación de la Nación Mexicana, Diálogos sin Límites. El día de hoy cerramos este ciclo y tenemos la grata presencia de una estimada, reconocida profesora y mejor amiga, la doctora Patricia Galeana Herrera, quien nos va a acompañar en esta tarde-noche con su conferencia magistral de cierre, de clausura en este ciclo, que lleva por título Conquista y Resistencia. Antes de dar la palabra a nuestra profesora, nuestra invitada de honor, voy a manifestarles brevemente su semblanza, su nota curricular. La doctora Patricia Galeana es una historiadora consumada, reconocida y muy querida por todos nosotros los mexicanos y más allá de las fronteras de nuestro país. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha institución. También ha impartido cátedra en universidades extranjeras, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la del Externado en Colombia y en la Universidad de California en los Estados Unidos de América. Ha dirigido 10 instituciones, entre ellas destacamos al Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado mexicano, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, por sus siglas, asimismo, entre otras instituciones. Asimismo, la doctora Patricia Galeana fue embajadora de México en Colombia durante el año 2020. Es presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos desde el año 2014. Es autora de 15 libros, también tiene 104 capítulos escritos y es coordinadora de 328 obras y prologuistas, entre ellas un servidor participó en una de sus extraordinaria coordinación de los libros en homenaje al 200 aniversario de la independencia de nuestro país y el centenario de inicio de la Revolución Mexicana, en una obra que ella la coordinó y que se editó uno por cada entidad federativa, y tuve la fortuna de participar en esa obra colectiva que ella coordinó con el texto Historia de las instituciones jurídicas referida al Estado de Aguascalientes. La doctora también ha sido prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. Para el tema que nos ocupa esta tarde nos recomienda la doctora la obra que coordinó Los siglos de México, que abarca la época prehispánica. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Patricia Galeana Herrera con el tema de esta tarde, Conquista y Resistencia. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Isidro de los Santos. Me da muchísimo gusto poder participar con usted en esta actividad organizada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y colegas también de universidades españolas. Y pues sin más, quisiera pues empezar a presentarles el PowerPoint que hemos preparado para esta exposición
El título de mi ponencia, como ya lo dijo el doctor Santos, es Conquista y Resistencia. Y este título se lo puse porque ustedes estarán conscientes de que con motivo del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan, pues se ha dado una serie de debate entre cómo fue esta conquista, si hubo o no la resistencia y cómo se dio. Entonces, por eso me pareció importante tratar el tema, desde luego desde una perspectiva histórica. Para iniciar, quise seleccionar estas dos imágenes. Regresamos a las imágenes de la portada, por favor. Estas dos imágenes que quiero llamar su atención sobre ellas, porque justo pues van a ser el motivo de la propia exposición. Por una parte, verán ustedes el retablo de Santiago Apóstol. Como recordarán, quienes están familiarizados con la historia de España, y además no podemos estudiar la historia de México sin conocer la historia de España, pues el apóstol Santiago fue el que guió pues toda la reconquista cristiana por parte del pueblo español de la península ibérica en contra de los moros. Entonces, aquí vemos a Santiago Apóstol en otra guerra santa, pero esta guerra santa no es en contra de los moros, sino es en contra de los indígenas, a quienes ustedes verán representados en las pies del caballo del apóstol Santiago. Este Santiago Mataindios está en el retablo mayor de la iglesia de Tlatelolco, una de las dos ciudades fundamentales del Imperio Mexica, que pues cuando cae Tlatelolco, cae inmediatamente después Tenochtitlan. Y en el otro, la otra representación, lo que tenemos es pues la resistencia justo de los pueblos originarios que están atacando a Cortés. Este es un lienzo que fue elaborado por los tlaxcaltecas. Entonces ahora sí pasamos a la primera lámina. Para comprender el contexto en el que se va a dar la nueva guerra santa o guerra justa para conquistar a los pueblos originarios de América y para imponerles la religión católica. Es importante recordar el antecedente pues fundacional del Estado español, que fue justo esta lucha que mantuvieron durante 700 años en contra de la dominación musulmana. Por esta razón, los españoles fueron eximidos por la Santa Sede de ir a las cruzadas, porque tenían su propia cruzada en el territorio español, y cuando se unifican estos reinos cristianos en esta lucha con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, una de las primeras cosas que se va a hacer es la creación del Tribunal de la Inquisición. Esta pues especie de policía ideológica que va a estar pendiente de que no haya ninguna idea diferente al dogma católico. Esto va a tener muchas repercusiones en el ámbito político porque se dará la unión entre el trono y el altar, la unión entre la política
y la religión, y que se entiende por esta lucha de 700 años en contra de la media luna. Y finalmente, pues triunfan con la rendición de Granada en el mismo año en el que va a llegar Colón a toparse con un cuarto continente. Este hecho histórico que vemos en la siguiente lámina, de cómo se va a encontrar un cuarto continente, tiene una trascendencia desde luego para todo el mundo de la época. Es un parteaguas en la historia del mundo y en particular pues en la historia europea. Pues recordemos que los turcos habían tomado Constantinopla y con este motivo los europeos tenían que encontrar un nuevo camino hacia las Indias. Y en esta búsqueda, Cristóbal Colón va a demostrar su tesis de que el mundo era redondo y que se podía llegar a las Indias como él, lo hizo, nada más que se topó con América y entonces creyó que era Catay, entre otras cosas, por eso se les llama las Indias originalmente, pero esto va a tener una gran repercusión, no solo política y económica, sino también cultural y religiosa, ya que la cosmovisión europea cristiana consideraba que el mundo estaba constituido por 3 continentes a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Entonces, el encontrar un cuarto continente, pues va a hacer crisis esta cosmovisión y además a poner pues en la discusión de que este cuarto continente además tiene habitantes. Entonces, eran estos seres humanos, tenían alma, debían ser evangelizados o no. Va a haber una célebre disputa en Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, donde finalmente se aceptará que estos seres sí tienen alma y por lo tanto deben ser sujetos de evangelización. Y ello es lo que va a legitimar la conquista territorial y también de sus habitantes para imponerles la religión católica sin tolerancia de ninguna otra. Esta crisis europea, de todas maneras, trajo, entre otros cambios importantes, la fractura del mundo cristiano, cuando aparecerá la ruptura de Lutero, que arranca justo en 1517, después de todos estos hechos en los que se hace crisis la cosmovisión que se tenía del mundo. Entonces, el impacto pues de este cuarto continente en el mundo europeo es un parteaguas en su historia. Empiezan los viajes de exploración. Y entre estos viajes de exploración, los que están vinculados con nuestro tema, con México, pues son los que estamos aquí ejemplificando. Núñez de Balboa va a hacer una expedición desde el Darién para buscar pues nuevas tierras y se va a encontrar con el que se llamó Mar del Sur o el Océano Pacífico.
y desde el Darién van a haber diversas exploraciones, una de ellas mandada también por Núñez de Balboa, va a tener un naufragio y entre los náufragos 2 españoles se quedarán a vivir en la zona maya. Esto va a tener una gran importancia después para facilitar la conquista, como veremos posteriormente. Estos 2 personajes fueron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, a quienes después va a encontrar Cortés, y justo Jerónimo de Aguilar se va a convertir en su traductor, ya que habiéndose quedado a vivir con los pueblos mayas, dominó esta lengua y le sirvió de traductor. Otra exploración importante, vinculada también con nuestras tierras, las que constituyen ahora nuestro país, pues va a ser la de Francisco Hernández de Córdoba. Él va a llegar a Isla de Mujeres, va a las costas, a incursionar en las costas de Campeche. Entre los tripulantes justo viene Bernal Díaz del Castillo, a quien le debemos la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en donde da cuenta de cómo se organizó esta empresa. Después ellos regresan, no permanecen en las tierras que ahora constituyen nuestro país, y una tercera exploración va a ser la de Juan de Grijalva, que va a llegar a la península de Yucatán y va a encontrar el río que lleva su nombre, ahora el río Grijalva. Llega también por el norte hasta el río Tuxpan y después de unos meses también regresa al Darién y morirá posteriormente en Honduras. Y el siguiente viaje ya será el de 1519, que es el de Hernán Cortés. Pues Hernán Cortés, ampliamente conocido por todas y todos ustedes seguramente, pues simplemente tenemos que recordar que tenía estudios de latín, originario de Extremadura, tenía estudios de latín, de derecho, en la Universidad de Salamanca, viajó a la Española para trabajar como escribano, y con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, va a estar encargado de la Secretaría de la Tesorería. Después Velázquez lo nombra para hacer una nueva exploración a las tierras que ya se sabía que eran de un continente pues de dimensiones muy grandes, pero por su indisciplina, por ser un hombre pues que Velázquez considera indisciplinado, se arrepiente del nombramiento, pero demasiado tarde, porque Cortés, enterado de este cambio de opinión, va a adelantarse y a zarpar rumbo a las tierras de lo que actualmente es nuestro país. Llega a la isla de Cozumel, después va a llegar hasta Veracruz y va a tener desde Cozumel pues contacto con estos náufragos que les había yo mencionado. Pero antes de proseguir, me parece muy importante que veamos cuál era la organización que tenían los diferentes reinos que estaban en estas tierras y lo que era Mesoamérica, porque se habla con una visión totalmente centralista de que cuando cae Tenochtitlan
cae todo lo que era actualmente México, y esto pues es absolutamente falso. Veamos cómo estaba organizada la región mesoamericana. Ahí está marcado en morado la dominación mexica. Había la región tarasca, la maya, la mixteca, la tlaxcalteca, que es otra que va a tener importancia por su enemistad con el imperio mexica y su alianza con los conquistadores españoles, o la región otomí. Pero también es muy importante entender que lo que conformó la Nueva España no fue una conquista que se diera después de la caída de Tenochtitlan, sino que se llevó todo el siglo XVI para conquistar Mesoamérica. Es más, cuando cae la ciudad de Tenochtitlan, pues desde luego que no cae la región chichimeca, en donde está, entre otros estados, pues nada menos que San Luis Potosí. Entonces, lo que se da en 1521, hace 500 años, es la caída del imperio mexica. Pero después de eso, se va a iniciar la conquista de todo Mesoamérica. Y pues va a ser una conquista muy larga, que lleve todo el siglo XVI, y posteriormente inicia la conquista y colonización de Aridoamérica, que es la parte posterior a la línea punteada que ustedes ven, que engloba justo lo que es Mesoamérica, que tiene como límites en el norte a la Quemada en Zacatecas, pero de ahí en adelante es Aridoamérica, y para controlar Aridoamérica se van a llevar a cabo una cantidad de exploraciones, de conquistas, de colonizaciones que se van a estar dando a lo largo del siglo XVII y todavía del siglo XVIII. Veamos el avance de Cortés, porque hay a veces poco desconocimiento de lo que para las y los historiadores es fundamental: seguir el proceso y las fechas exactas en las que se va dando cada uno de los acontecimientos, porque para lograr la conquista de Tenochtitlan, pues pasaron 3 años desde la llegada de Cortés. A veces se tiene la idea superficial de que llegaron y que conquistaron a los indígenas, siendo un puñado de hombres que traían 16 caballos, las armaduras y unos cuantos cañones, mientras que aquí pues se encontraba una población numéricamente, que numéricamente podría haber aniquilado a estos españoles si se lo hubieran propuesto. Pero pues tenemos que ver cuáles son todas las causas que llevan a que se den, pues se dé el proceso de conquista como se dio. En cada lámina les estoy poniendo textos originales de las propias cartas de Cortés, y cuando él le escribe estas cartas de relación al rey de España, le explica que su propósito es conquistar las tierras y no hacer lo que Diego Velázquez quería, o sea, el gobernador de Cuba, del que pues se insurreccionó, por decirlo de alguna manera, porque después pero que el
proyecto de conquista del propio Cortés es mucho más ambiciosa y fructífera, desde luego, para el Imperio Español, puesto que se trata de conquistar las tierras, a los habitantes, obviamente, que hay en estas tierras y sujetar toda esta población y esta porción del continente al dominio de la corona española. Como había yo comentado antes, pues se entera en Cozumel de que había 2 españoles conviviendo con los mayas y entonces pues los busca para que se unan a sus huestes, porque además les son muy útiles por conocer cuál era la situación de estos pueblos y de estas tierras. Gonzalo Guerrero no acepta regresarse con las huestes de Cortés, sino al contrario, inclusive va a encabezar batallas en contra de los propios españoles, puesto que él ya se había asimilado a los pueblos mayas, y el que sí se va a unir al contingente del conquistador va a ser Jerónimo de Aguilar, que por el dominio que tenía de la lengua maya le va a ser de gran utilidad. Además, en esta región, pues después de tener una batalla en Centla, en la que derrota al grupo maya Chontal y funda una villa, la Villa de Santa María de la Victoria, va a recibir como tributo el obsequio de 20 esclavas. Y entre ellas, pues irá, como ustedes recordarán, Malinali o Malitzin, mejor conocida como la Malinche, que además de hablar maya, habla náhuatl. Entonces, de esta forma, pues va a ser de una gran utilidad para el conquistador. Después avanza Cortés y en Veracruz funda la Villa Rica de la Veracruz y el primer ayuntamiento con el cual legitima su autoridad en estas tierras para independizarse de Diego Velázquez y es nombrado capitán general. Aquí en Veracruz va a recibir a los emisarios de Moctezuma, que era el gran Tlatoani del imperio azteca, del imperio mexica. ¿Qué va a pasar para que Cortés cumpla con su idea de conquistar territorios, pueblos para el imperio español? Pues por una parte va a tener la información suficiente de que había este imperio mexica y que pues los pueblos a los que tenía sometido bajo su jurisdicción les obligaba a pagar tributo, cosa que los tenía inconformes. Por lo tanto, hábilmente Cortés busca aliarse con los enemigos del imperio y al mismo tiempo a los que son aliados del imperio mexica, pues les va a hacer la guerra de exterminio. En estas condiciones va a ir avanzando y logra pues la alianza con los tlaxcaltecas y con un pueblo que se le revela en Cholula, pues tiene una actitud sangrienta y va a hacerse una gran matanza que va a causar el terror de los pueblos aledaños. Entonces tenemos esta doble estrategia, por una parte buscar alianzas, por otra parte causar el terror para lograr el rápido sometimiento de los diferentes pueblos.
¿Y por qué lo dejaron llegar a Cortés hasta Tenochtitlan? Pues aquí tenemos que ver pues toda esta mitología de los pueblos mexicas que tenían la idea de que Quetzalcóatl, este señor de Tula que se convierte en una figura mítica, pues se había ido a la costa del Golfo y que había ofrecido regresar. Cabe destacar que en la religión de los náhuatl había la creencia de la restauración de los soles o edades cósmicas, en las que todo retorna a la vida tras periodos de tinieblas. Y curiosamente, el año en el que Quetzalcóatl había dicho que iba a regresar era el año 1 Caña, que es justo cuando llegan los españoles, 1519. Hubo división entre los mismos mexicas. Algunos pensaban pues atacar a los forasteros y no dejarlos llegar hasta Tenochtitlan. Pero Moctezuma, con toda esta idea de Quetzalcóatl, prefirió pues esperar a negociar con él y por eso le deja llegar hasta Tenochtitlan. Cuando llega a Tenochtitlan, en la próxima lámina, vemos pues que es recibido con gran hospitalidad. Se le aloja en el palacio de Axayácatl, se le enseñan los jardines, los animales, los templos, y pues faltando a esta hospitalidad, Cortés se las ingenia para apresar al propio Tlatoani Moctezuma. En estas condiciones estaba él, porque seguramente de aquí pensaba pues llegar a la dominación, desde luego, de la capital del Imperio Mexica, cuando se enteró que habían llegado a las costas de Veracruz tropas españolas al mando de Pánfilo de Narváez, como vemos en la próxima lámina. El gobernador de Cuba, Velázquez, manda a Pánfilo de Narváez, que viene con un contingente de entre 600 y 800 españoles y alrededor de 1000 indígenas que traían desde la isla, con la misión de aprender a Cortés por haber desacatado la autoridad del gobernador Velázquez. Ante esto, pues Cortés decide salir a combatirlo y deja a Pedro de Alvarado al cuidado de Tenochtitlan. Y es en esa coyuntura cuando viene otra gran matanza, pues tan grande o peor que la de Cholula, en el Templo Mayor, que hay diversas versiones. Hay quienes dicen que Alvarado se enteró que podía haber una conspiración en contra de los españoles, y otros, y las versiones de los propios indígenas recogidas por Pedro María Garibay y por Miguel León Portilla en La visión de los vencidos, dicen que en realidad lo que querían era quitarles el oro que tenían, que estaban ataviados en una festividad religiosa en honor de Huitzilopochtli. Esta matanza
terrible desató la furia de la población indígena de Tenochtitlan, que se levantó enfurecida en contra de los españoles. Esta situación coincide con que ya Cortés había derrotado a Narváez en Zempoala y había regresado a Tenochtitlan y se encuentra al pueblo sublevado. Entonces tenía, como recordarán ustedes, a Moctezuma en calidad de prisionero y hay aquí también diversas versiones de que le pide a Moctezuma que tranquilice a la población, y otros dicen que ya estaba muerto cuando lo sacaron al balcón. El hecho es que muere Moctezuma y entonces ocupa el lugar del Tlatoani Cuitláhuac. Ante esta situación, muerto Moctezuma, el pueblo enfurecido hace que los españoles salgan con mucha dificultad de Tenochtitlan. Se sabe que Cortés salió malherido, fue rescatado, estuvo a punto de perder la vida, con una herida en la cabeza, que perdió 2 dedos de la mano izquierda, y esto es a lo que se ha llamado la Noche Triste. Y se va, pues desde luego, al lugar donde tenía a sus aliados, a los tlaxcaltecas, mientras tramaba cómo sitiar la ciudad y definitivamente dominarla. En este ínterin va a venir una de las peores epidemias que azotaron a la población indígena en Tenochtitlán. Hay que recordar que este es un factor determinante para la derrota de los pueblos indígenas, porque en los últimos estudios se ha podido constatar que los europeos trajeron a América 17 epidemias. Y bueno, ahora que tenemos ya más de año y medio, casi 2 años con la pandemia, podemos imaginar lo que esto significó. Entre las 17 epidemias que trajeron, desde luego estaba la de viruela, que es la que va a azotar durante 30 días a la población de Tenochtitlan, y también vendrán sarampión, tifus, influenza, difteria, paperas, entre otras. En las más recientes investigaciones, ahora de los expertos virólogos, consideran que en 130 años después de la llegada de Cristóbal Colón, se perdió una cantidad dramática de la población. Hay quienes hablan de hasta el 95%. Otros calculan que la población era de 54 millones y que murieron entre 45 y 50 a lo largo de estos 130 años. De manera que la conquista española, más que a la capacidad bélica, se debió al tema de las epidemias. Y el caso, antes de pasar a la caída de Tenochtitlan, quisiera acabar con esta lámina. En esta epidemia de viruela, pues va a morir Cuitláhuac, el tlatoani que había sucedido a Moctezuma cuando éste fue asesinado. Entonces, al morir Cuitláhuac, quien quedará como tlatoani será
Cuauhtémoc, que se convertirá en el último tlatoani del Imperio Azteca. En todo este tiempo que hay esta gran mortandad en Tenochtitlan, por otra parte, Cortés está con los aliados que ha logrado entre los indígenas, planeando la conquista de la ciudad. Y esta conquista ahora sí la siguiente lámina, la va a preparar pues durante un año. O sea, en este año va a construir 13 bergantines, cada uno con un cañón, y va a reclutar a los indígenas de los pueblos aliados. Esto ha llamado muchísimo la atención también en los debates que se han dado este año, y no tiene por qué llamar la atención también la conquista, los romanos, para conquistar el Imperio Romano, también se sirvieron de los pueblos que estaban conquistando y los fueron reclutando. Esto no es una novedad ni hay algo que solamente haya pasado en esta conquista. Lo podemos ver en todas las guerras alrededor del mundo. Entonces, en estas circunstancias, pues va a sitiarse Tenochtitlan, se le va a cortar el agua, la ciudad se queda sin alimentos, hay una terrible mortandad por la epidemia de viruela, se descubre, bueno, en los textos indígenas se habla de que la putrefacción de los cuerpos que no se podían ni siquiera sepultar, pues ya se imaginarán todo el tipo de enfermedades que traían. Y aquí tenemos un texto de los que compilaron Garibay y Miguel León Portilla, que dice: llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. El agua se ha sedado la comida, etc. Hay los cálculos de estudios recientes de que más o menos pues fueron 70,000 los hombres que lograron pues esta toma de Tenochtitlan. Al aprenderse a Cuauhtémoc, pues se rinde la ciudad y el rey Carlos I concederá a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. Cabe destacar que el nombre de Nueva España se lo puso Cortés a su conquista. Después de que acaba la conquista, cae Tenochtitlan, pues va a iniciar la conquista de el resto de Mesoamérica en el mapa que vimos originalmente. Son varias etapas que se llevan, pues primero todo el siglo XVI para consolidar la conquista de Mesoamérica, y se siguen pues las dos medidas, ¿verdad? Se exige con el requerimiento, esto me faltó comentarles, les leían un documento en español a los indígenas para ver si aceptaban la dominación española y la religión católica, y si no la aceptaban, pues entonces ya estaba justificada la guerra santa o guerra justa. Entonces, pues hubo las dos acciones, quienes se cedieron a la dominación, los que se rebelaron y se mantuvieron en pie de lucha, y los que fueron devastados. Hay muchas batallas y una gran resistencia de los pueblos originarios en las zonas de Michoacán,
los mixtecos y zapotecos en Oaxaca, también en Colima y hasta Guatemala en la zona maya. La zona maya también estuvo en pie de lucha mucho tiempo. Aquí les puse algunos de los ejemplos de esta resistencia de los pueblos originarios. Tenemos pues luego una segunda etapa en la que llegan ya los franciscanos, dominicos y agustinos para pues legitimar esta conquista de las tierras y de los pobladores por medio de la religión católica, porque se les daría la que consideraban la única religión verdadera. Entonces los franciscanos van a evangelizar en la zona que actualmente es Michoacán, los dominicos en Oaxaca y, insisto, uno de los más difíciles de dominar fueron los mayas, en donde los Montejo tuvieron pues por 10 años de lucha. Entre todo este ambiente, pues un asunto muy importante es que van encontrando lugares en donde conseguir plata, y esto pues va a ser de gran importancia para su pues objetivo, que era pues demostrarle a la corona la riqueza de estas tierras. En 45 ya se conquista Campeche y después de conquistar Mesoamérica en el siglo XVI, en el siglo XVII y XVIII se conquistará Aridoamérica, la parte del norte que va a ser terriblemente difícil de conquistar porque los pueblos son nómadas, van a formar lo que ellos les llamaban presidios, o sea, fortalezas que son constantemente atacadas y destruidas, y entonces el control y la colonización de Aridoamérica va a ser el doble de complicada y tardada que la que había sido el de Mesoamérica, donde estaban los pueblos de una gran cultura. Hay que recordar que los mayas utilizaron el cero antes que los europeos y conocían, por ejemplo, la trayectoria de Venus, también antes que la hicieran los propios europeos. En la resistencia de los pueblos indígenas va a permanecer, bueno, va a haber grupos en pie de lucha durante los 300 años de la colonia. Por lo tanto, la caída de Tenochtitlan es el inicio de la conquista, no la culminación. Aquí les puse también algunas muestras de estos ejemplos de batallas y guerras importantes. La guerra del Mixtón, que duró 2 años en los actuales territorios de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, lo que era la Nueva Galicia. También en Yucatán siguieron en pie de lucha. Hay otras rebeliones en la zona norte, en Sinaloa, en Durango, esto ya en el siglo XVII, y pues incluso hay un gran tumulto aquí en la Ciudad de México, en donde se ataca el Palacio Virreinal en 1624. Ya en el siglo XVIII, pues habrá levantamientos y batallas en Baja California, los yaquis y los seris en Sonora, y nuevamente otros levantamientos en Nueva Galicia. Y así podríamos mencionar hasta la
más pues conocida, que fue la rebelión en Nueva Galicia del indio Mariano, que pretendía restablecer el imperio mexica. Y ahora vamos a, pues acercándonos al final de la exposición, a reflexionar sobre el debate, ya que además en este ciclo también se habla de que hagamos un debate, diálogos sin límite. Bueno, pues aquí veamos lo que sucedió en el 5º centenario de 1492. Ahí me tocó directamente estar en estos acontecimientos porque tenía yo la responsabilidad de dirigir el archivo Genaro Estrada de la Cancillería mexicana. Y pues se dio un debate muy interesante en contra de la resolución de 1982 de rendirle homenaje a Cristóbal Colón. Es otro tema muy actual ahora con la remoción de su escultura. Y en 1982, Naciones Unidas resolvió que había que rendirle un homenaje en el 5º centenario del llamado descubrimiento de América. En México se dio un debate interesante entre todos los que tuve el privilegio de que fueran mis maestros. Don Silvio Zavala estaba de acuerdo en que era indispensable reconocer la hazaña náutica de Cristóbal Colón, que pues había marcado un antes y un después en la historia del mundo. Por otra parte, el doctor Edmundo O'Gorman consideraba que había que entender que en realidad América era una invención de los europeos, porque pues habían impuesto su cultura, sus costumbres, habiendo hecho imperar el dominio de Occidente sobre las culturas originarias, y que había que entender a América como una creación europea. Por su parte, el doctor Leopoldo Sea señalaba que con esta celebración del 5º centenario se daba un encubrimiento de las culturas originarias, que ya de por sí habían sido destruidas en forma inmisericordia durante la conquista y la colonización, y que ahora con el 5º centenario se les trataba de desaparecer. Ante este debate, el doctor Miguel León Portilla, que era en ese momento el embajador de México en la UNESCO y encabezó a la delegación mexicana en estas decisiones y discusiones, presentó la propuesta de que se hiciera, en lugar de la celebración del descubrimiento que ocultaba la importancia de los pueblos originarios, que se hablara del encuentro de dos mundos. Esta propuesta fue ratificada por la Conferencia de UNESCO. Y en efecto, León Portilla señaló que había encuentros violentos, que las invasiones implicaron, pues, en este caso, la conquista y destrucción de los pueblos originarios, y que se había
dado el encuentro de dos mundos que hasta entonces no sabían la existencia uno del otro. Esto es muy importante porque es el único caso. Tenemos que recordar que todas las conquistas que se habían dado en Europa, en Asia, en el norte de África, pues siempre se sabía que ahí había otros pueblos, pero aquí fue un encuentro único. Esta sí fue lo que dice Huntington en Clash of Civilizations, pues sí, hubo un choque de civilizaciones. Y lo positivo que ve León Portilla de este drama es que los hombres de la tierra entraron en contacto y se inició la globalización, pues de la que después va a hablar Marshall McLuhan, ¿verdad? De la humanidad entera. Y para, pues, concluir esta presentación, en la próxima lámina quisiera, pues, señalar, después de esta exposición, las siguientes conclusiones. Punto número 1. Hace 500 años el mundo indígena perdió su autonomía. Fue un choque violento de pueblos que se habían desarrollado geográfica e históricamente en forma independiente y que no conocían unos la existencia de los otros. Se impuso la cultura occidental europea, quedando segmentos de las culturas originarias hasta la fecha, como lo podemos ver en la sobrevivencia de 68 lenguas indígenas en el territorio mexicano. Hace 500 años cayó Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, pero no fue la fundación de la nación mexicana. Aquí no estoy de acuerdo con el subtítulo de este ciclo, sino que fue el inicio apenas de la conquista de Mesoamérica. De otra forma, estaríamos aceptando una visión centralista en la cual pues cae Tenochtitlan y cae todo lo que actualmente es México, y no es así. Ni siquiera, San Luis Potosí, pues no cae hace 500 años. San Luis Potosí pertenecía a la región chichimeca, que se va a conquistar posteriormente. Entonces es el inicio de la conquista de Mesoamérica, y lo que se dio fue la fundación de la Nueva España. Considero importante la reflexión del doctor Leopoldo Sea, que habla de la importancia de la diversidad americana y de la necesidad de asumir nuestra historia. Esto es, tanto la raíz indígena como la raíz española. Y mis últimas palabras serían en torno al Códice Durán, con el que cierro esta exposición, en donde ustedes verán el proceso de sincretismo que pues se va a dar a partir de la conquista. El águila, como ven en esta imagen, está devorando una serpiente, parada en un nopal y devorando una serpiente. Pero ustedes recordarán que la serpiente entre los pueblos nahuas, el pueblo mexica, era
Quetzalcóatl. Entonces el águila no podía devorar a Quetzalcóatl. La serpiente era la representante de una divinidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que, de acuerdo a la leyenda de la fundación de Tenochtitlan, pues se deberían de establecer los mexicas que venían de Aztlán, en donde encontraran un águila sobre un nopal, pero el tema de la serpiente es ya parte del sincretismo de la religión católica, porque lo que tenía el águila era una voluta porque estaba hablando. Y Diego Durán le dijo a Tlacuilo que le pusiera una serpiente porque estaba recordando nada menos que a las cruces procesionales españolas que se pueden ver en el Museo Arqueológico de Madrid, justo las cruces procesionales de los siglos XIV y XV, en donde el águila está devorando a una serpiente. ¿De dónde viene esto? Pues es que nos tenemos que remontar hasta el mazdeísmo persa, donde el águila representa al bien y la serpiente al mal. Esto pasa hasta la religión cristiana, católica, y por esa razón, pues es que Diego Durán le instruye al Tlacuilo de que le ponga la serpiente. Pero en realidad, en las representaciones prehispánicas, no estaba devorando una serpiente, sino estaba hablándole al pueblo mexica para que se estableciera ahí en las laderas de lo que pues es el lago de Chapultepec. Entonces, pues aquí vemos esta fusión, este sincretismo de las dos raíces, la indígena y la española, que se han fundido pues en el escudo nacional. Y cuando vayan al Museo Arqueológico de Madrid, se sorprenderán de ver el escudo nacional en las cruces procesionales que ahí están exhibidas. Muchas gracias por su atención y estoy pues a su disposición si tienen algún comentario o pregunta. Gracias, doctora Patricia Galeana, por su extraordinaria exposición. Como hemos hecho en las conferencias anteriores, abrimos un pequeño coloquio que consiste en la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora Galeana con motivo de su exposición, adelante, de viva voz, le damos el uso de la palabra abriendo su micrófono. ¿Habrá alguno ahí? Si no hay alguno, en lo que surge alguna pregunta, doctora, bueno, afortunadamente esto es un debate y una confrontación de ideas, ¿verdad? Yo debo decirle que, citando también dos fuentes, un gran historiador, José Vasconcelos, en su magnífica obra de Historia de México, él nos dice que la historia de México empieza como episodio de la gran odisea del descubrimiento y ocupación del Nuevo Mundo. Y textualmente dice que antes de la llegada de los españoles, México no existía como nación. Una multitud de tribus separadas por ríos y montañas y por el más profundo abismo de sus 300 dialectos, habitaba las regiones que hoy forman el territorio patrio. Ninguna idea nacional emparentaba las castas, todo lo contrario, la más feroz enemistad alimentaba la guerra perpetua
conocida como Guerras Floridas, que solo la conquista española hizo terminar. Comenzaremos, pues, nuestra exposición en el punto en que México surge a la vida de la humanidad civilizada. Es una posición, y hay otra cita que también no quiero extenderme, ¿qué debemos entender como nación? ¿Cuáles son los elementos que identifican una nación? La lengua, la religión, un sistema jurídico, un sistema administrativo, un conjunto de costumbres, un conjunto de tradiciones, elementos étnicos también, y por eso nosotros, fundados en esta autoridad histórica, y también en Octavio Paz, que él era literato, pero que tiene una magnífica obra que usted seguramente conoce, doctora, que es El laberinto de la soledad, escrita en 1950, ahí nos refiere a don Octavio Paz que si México nace en el siglo XVI, y él dice que es hijo del acta fundacional, hay que buscarla y hay que encontrarla en 1521, porque ahí se empieza a dar efectivamente un sincretismo, una conjunción donde las leyes sociológicas nos han enseñado que los pueblos más fuertes absorben a los más débiles a lo largo de la historia universal, y empieza a formarse el alma colectiva a la que se refería también Ernesto Renan en el siglo XIX en su famosa conferencia que se llama ¿Qué es una nación? Y entonces esto es un debate, ¿verdad?, que nos lleva a estas reflexiones, porque ahí comienza nuestro argumento fundado en estos dos o tres autores que hemos mencionado. En nuestra opinión es el punto de arranque, es el punto de origen de esos elementos que identifican a una nación, que es el concepto sociológico y el antecedente natural del Estado. El Estado es un concepto artificial que emerge justamente en el siglo XIX, cuando se independiza, se emancipa precisamente de la metrópoli de España, nuestra gran patria mexicana. Y a partir de 1824, con su acta de nacimiento formal llamada Primera Constitución, surge el Estado mexicano, que es una organización política, una estructura artificial creada por la inteligencia humana y donde hay efectivamente una serie de elementos que se suman a este Estado y que puede inclusive abarcar una serie de naciones. Todavía en pleno siglo XXI, en San Luis Potosí, por ejemplo, podemos hablar de la nación huasteca y de la nación aquí de la capital del Estado, porque hay costumbres diferentes. Hay dos pueblos, y aprovecho para comentar, y quisiera conocer su opinión, hay dos pueblos que hay un río justamente cerca de Coscatlán que divide a los mexicanos de los huastecos, y todavía hablan distintos dialectos hoy por hoy en pleno 2021, y han tenido unas enemistades históricas con dos dialectos que perviven todavía, aparte del castellano que hablan la inmensa mayoría, mantienen sus lenguas autóctonas distintas. Por cierto, ahí, como usted lo dijo acertadamente, después de conquistado a México en 1521, Cortés empieza una cruzada hacia el norte, lo narra Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, llega con guerreros aztecas aliados y tiene un enfrentamiento en la región de la Huasteca Potosina, concretamente en lo que hoy es el municipio de Coscatlán, que en latín significa gargantilla de agua, y allí en Coscatlán es herido en una de las entradas principales al pueblo que se llama Plan de los Jobos. De ahí Hernán Cortés es trasladado a Tampamolón, que es un vecino municipio hoy por hoy de Coscatlán, en San Luis Potosí, donde se recupera de las heridas y rebautiza a esa población, a Tampamolón, como Tampamolón de la Corona Española, y que hoy se mantiene con el nombre de Tampamolón Corona. Hay una ermita, la ermita de Jopoy, que es, bueno, en mi opinión quizás sea el primer inmueble colonial en el estado de San Luis Potosí, que data de 1522-1523. Y pues es lo interesante de la historia, ¿verdad?, tener estos elementos de argumento, ¿verdad?, para tener ahora nosotros aportar, digamos, a nuestro estado, tener una mejor patria, ¿verdad? Y no sé si existe alguna pregunta o esperamos los comentarios de usted, doctora, al respecto. Muy amable. Todo lo que me acaba de decir, doctor. Definitivamente creo que de José Vasconcelos
lo peor que escribió fue la historia de México. No comparto su punto de vista y bueno, sería, como este es un diálogo sin límite, después le podría yo demostrar toda la cantidad de errores históricos que comete Vasconcelos. Vasconcelos escribe esta historia muy amargado después de que no puede ser presidente y entre otras cosas escribe que no quiere tener ni el polvo de la tierra mexicana en sus zapatos. Entonces, en fin, sería un larguísimo debate y tengo muchos elementos para demostrar lo que estoy diciendo. En cuanto a Octavio Paz, tuve el gusto de conocerlo, de tratarlo, un personaje entrañable, brillante, pero pues no es historiador, es un magnífico escritor. La nación no se pudo fundar con la conquista española porque, entre otras cosas, se va a organizar una sociedad racista en la cual habrá por una parte las repúblicas de indios y por otra las repúblicas de los españoles. A los indígenas se les cobra tributo y se establece que tienen que, pues desde luego se les impone a sangre y fuego la religión católica, destruyendo toda su cultura, lo cual fue un trauma terrible. Pues yo trabajé con Miguel León Portilla muchos años, fui su alumna y pudimos pues ver lo que esto significó para las culturas originarias. La fundación de la Nación Mexicana, por eso digo que se fundó la Nueva España, no la Nación Mexicana, porque la Nación Mexicana surge cuando se declara que todos son miembros de la América mexicana, en la cual están igual los criollos, que los indígenas, que los esclavos. Y esto es lo que va a tener como idea magnífica Miguel Hidalgo cuando llame que no va a haber distingos raciales, como sí los había, en la sociedad novohispana. Entonces, a partir de ahí viene la fundación de lo que es México y desde luego el Estado Nacional Mexicano tarda mucho tiempo en consolidarse, entendido como el Estado liberal de derecho, que no va a darse ni siquiera en 1824, sino que vendrá pues el gran debate entre primero monarquía o república, después república federal o república central, y finalmente, pues cuando triunfe el Estado Nacional Mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho, será el triunfo de la República después de la caída del Segundo Imperio. Esa es mi visión, tal vez una visión distinta, pues basada pues en mi trabajo como historiadora, pues de ya más de medio siglo de trabajar en estos temas. Qué bien, muchas gracias. Muy interesantes sus aportaciones. Y bueno, habría que decir también aquí que, matizando un poquito lo que usted nos decía, sí, indudablemente, pues esta confrontación que tuvieron españoles e indígenas en su momento, ¿verdad?, pues no es una cosa muy distinta de lo que antes de la llegada de los españoles existía con los aztecas y el resto o muchas otras comunidades indígenas, ¿no?, donde también aplastaban, los tenían sojuzgados, esclavizados, como usted dice, los aztecas a los tlaxcaltecas, y eso nos lo dijo el maestro, bueno, Martín Ríos, también historiador como usted, y me parece que también hizo alusión al respecto un profesor que es historiador, trabaja la historia del derecho, que es el doctor José Luis Soberanes, donde dicen que los tlaxcaltecas no se sienten traidores, dice, porque realmente había un sometimiento de los aztecas hacia los tlaxcaltecas, y no solamente un sometimiento, esto lo narra Bernal Díaz del Castillo,
los tomaban presos, eran antropófagos los aztecas, es decir, eran caníbales, y además los ofrecían, de acuerdo a su religión, como sacrificios humanos, ¿no? Son cosas que, bueno, ahí están como datos históricos. Aquí quisiera yo corregir un punto, si me permite, doctor. Sí, no, lamento, o nuevamente claro, no y de eso se trata, de escucharla y aprender de sus conocimientos. No eran caníbales, había los sacrificios humanos y comían, y esto lo podemos leer en las obras de Miguel León Portilla, que dedicó toda su vida a estudiar pues a la cultura náhuatl, y era lo que él llamaba una especie de comunión. No quiere decir que cuando había hambruna se comían a todos sus semejantes, que eso es lo que habría equivalido a ser caníbales. Yo creo que se tienen muchas, o sea, tenemos ahorita, y esto creo que se ha magnificado con las redes sociales, hay una gran polarización porque están pues quienes defienden el pasado indígena y quienes defienden el pasado español. Los españoles también cometían atrocidad y media, o sea, si a eso vamos, pues tan sanguinarios unos como los otros. Los indígenas, hay un testimonio donde quedan asombrados cuando Cortés quema vivos a unos de los que se habían rebelado. Entonces, pues así como a ellos les horrorizaba que comieran parte del ser sacrificado, que supuestamente pasaba a ser divino o parte de la divinidad, en un símil que Miguel León Portilla ha estudiado muy bien, como el de la comunión católica. Pero veo que hay dos, bueno, una mano estuvo levantada y luego ya bajó, pero ya se volvieron a subir. Hay dos manos sí, con ahí. Mucho gusto, si son tan amables. No sé quién levantó por ahí la mano, que visualizó la doctora Patricia. Sí, yo veo a Jaime Pérez y a Ramiro Pérez. ¿Les escucho? ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la aportación de la investigadora que presentó el día de hoy, porque es muy interesante todo lo que presenta, y con base en su argumento acerca del nacimiento de la nación mexicana, concuerdo bastante con usted, porque si bien todo lo anterior ya se tenía una idea, ya se tenía una noción, fue hasta después de tantos siglos de conquista, de transformaciones, de procesos y de cambios, que se llegó a consolidar el Estado mexicano como la república que somos actualmente, pero que todo en sí, desde el descubrimiento, desde el desarrollo de civilizaciones y de cuestiones de conocimiento que solo se tenían aquí, es lo que nos distingue en comparación de todo el mundo, porque es lo que hace única a la nación mexicana desde sus orígenes, desde todas las civilizaciones de Mesoamérica, Aridoamérica, todas las luchas que se generaron. Lo vimos a lo largo de todas estas conferencias, que todo es parte del Estado mexicano, y que si bien también, en mi opinión, como se ha mencionado en otras ocasiones, no fue una conquista, porque también analizando desde una cosmovisión distinta, creo que los aztecas estaban listos para un cambio, estaban esperando a ese Dios que ellos habían visto partir, lo estaban esperando regresar. No regresó a lo mejor como ellos esperaban ni de la manera que esperaban, pero fue una transformación de la cual los habitantes de este territorio ya estaban preparados, ya estaban imaginando las transformaciones, y que a lo largo de la historia las han pasado tantas civilizaciones, tantas generaciones,
y que podemos ahora analizarlo, incluso debatirlo en nuestros medios de comunicación que nos hacen diferente. Entonces, toda esta transformación, toda esta historia es lo que nos distingue a nosotros como Estado mexicano y que no lo tiene ningún otro Estado, porque si bien lo analizamos desde las colonizaciones, conquistas, en ningún lugar fue como aquí. Entonces, creo que eso es lo que nos hace ricos como cultura, como Estado y como personas que podemos analizar y aprender de todo esto para ponerlo en práctica y pues sobre todo de estar orgullosos de nuestro Estado, porque como México bien se dice, no hay dos. Entonces, muchas gracias por todos estos aportes a lo largo de las conferencias. Muchas gracias por su reflexión que comparto, compañero. No sé si va a hacer alguna pregunta o nada más con la reflexión que fue muy interesante y le comento, la comparto completamente. Sí, yo solo era la reflexión. Gracias. Yo lo único que comentaría es que sí creo que haya habido, vamos, no es un asunto de creerlo, es un hecho histórico, sí hubo una conquista. Tan hubo una conquista que estamos hablando español y que fuimos parte del imperio español durante 300 años. Entonces no se puede negar que hubo una conquista y tampoco que hubo una resistencia y que esa resistencia a la conquista pues subsiste todavía en las culturas que permanecen con sus tradiciones ancestrales y con estas lenguas que no han desaparecido a pesar de los 300 años de la Nueva España y los 200 años ya de la vida independiente de México. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Había habido, por ahí dijo usted, otra persona? Sí, Jaime Pérez. Sí, bueno, primero, doctora, ¿algún lugar donde pudiésemos encontrarla a usted o parte de su trabajo, por ejemplo, redes sociales o no sé? Y sí, cómo no, yo estoy, bueno, en Twitter, ahí todos los días me pueden encontrar en Patricia Galeana, mi nombre, mi correo institucional es Patricia Galeana H de Herrera, que es mi apellido, en @filosunammx, es el correo que tengo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También tengo una página, mi página en internet es patriciagaleana.net. Ahí pueden ver pues las conferencias, publicaciones, etcétera. Y una pregunta ahora sí. Desde la perspectiva histórica, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es la nación mexicana? Porque en la actualidad, no sé, una nación mexicana no es hablarse solo de una centralista, por ejemplo, la chilanga de la Ciudad de México, sino que son varias, por ejemplo, la jarocha, la potosina, la regia de Nuevo León. Pero desde la perspectiva histórica, ¿qué es la nación mexicana? ¿Son las luchas o la resistencia contra la opresión, por así decirlo? Que ha habido, por ejemplo, la guerra contra Estados Unidos, los intentos de reconquista españoles, la guerra contra Francia. Bueno. Pues, Jaime, si me permite aquí, citaría a un autor que seguramente el doctor Santos conoce muy bien, que es Raymond Aron, politólogo, que habla de que todos los pueblos para integrarse como nación necesitan factores de integración. Entonces, estos factores de integración, bueno, pues podemos ver que un factor de integración fue la conquista para constituir la Nueva España. Y otro factor de integración fue la lucha por la independencia. Vino esta integración en contra de la dominación española, porque no solamente hubo 11 años de guerra sangrienta, sino que después hubo 15 años más
en los que primero los españoles permanecieron en San Juan de Ulúa hasta 1825, después hubo un intento de reconquista en 1829 y se empezó a negociar la paz y el reconocimiento de la independencia de México hasta que murió Fernando VII en 1833 y finalmente se firma la paz y el reconocimiento de la independencia por parte de España hacia México en 1836. Esto también sirvió de factor de integración, pero lo que va a consolidar desde mi experiencia como historiadora a la nación mexicana va a ser la ocupación francesa de 5 años. Originalmente a esta ocupación, que fue negociada por el grupo conservador, iniciando con Gutiérrez de Estrada, que se entrevistó con Napoleón desde marzo de 1859, pues esta intervención francesa va primero a ser presentada por la Iglesia Católica como la salvadora de la religión que supuestamente perseguían los liberales, cuando eran también católicos, solo que eran anticlericales. Entonces, ante este escenario, lo que sucede es que la Iglesia presenta a estos franceses como salvadores de la religión católica perseguida por los liberales juaristas, y hay repique de campanas cada vez que triunfan los franceses. Sin embargo, a lo largo de 5 años de ocupación, el ejército francés, como todos los ejércitos de ocupación del mundo a lo largo de la historia de la humanidad, pues van a acabar violando todos los derechos violables. Entonces, la propia población empieza a rechazar al extranjero que quiere dominarle. Y esto sirve, como otra vez recordando a Raymond Aron, sirve de factor de integración, y es así como se va a poder consolidar el Estado Nacional al triunfo de la República. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Si no hay ninguna otra pregunta. Aquí les puse nada más las redes sociales, en Twitter, en Facebook, mi página y mi correo electrónico. Muchas gracias. Pues bueno, nuevamente le agradecemos a la doctora Patricia Galeana su generosidad por participar. Ahí están las aportaciones, haremos una obra con todas las intervenciones de nuestros ponentes. Y bueno, una reflexión final, efectivamente se trata de reflexionar, pensar, repensar la historia para tener un mejor país, una mejor nación, que es el Estado ahora mexicano, y desde luego pudiéramos hablar en ese proceso de integración de una patria, de 3 conceptos: la madre patria, la patria chica, la madre patria referida a España, la patria chica, que es nuestro Estado, y una patria grande que rebasa culturalmente, lingüísticamente, tradicionalmente el Estado mexicano, y que abraza el concepto de Iberoamérica. Y que ese es también uno de los objetivos que se buscan con este tipo de diálogos, y que también lo propusieron algunos de nuestros expositores, la etnogénesis y la civilización iberoamericana que nos ha caracterizado, y que efectivamente pesamos mucho ahora, pero pesaremos más mañana si con inteligencia analizamos nuestra historia, desterramos fetichismos, desterramos falsas apreciaciones, y sobre todo tenemos un rostro más humanista, un rostro más solidario, conociendo esta nuestra historia. Doctora Patricia Galeana, agradecemos su generosidad, le agradecemos a toda la audiencia que nos ha estado escuchando, viendo,
a lo largo de estas 6 conferencias que hoy terminan y que tuvimos el gusto de presentar a la maestra en historia, experta en historia, porque la historia es la gran maestra, y la maestra de la historia es la doctora Patricia Galeana, que nos comparte sus conocimientos y nos los deja para la reflexión. A todos nuestros internautas, a toda nuestra audiencia, que rebasó precisamente al Estado mexicano y que se incorporaron en este ejercicio científico histórico, otros estados del Cono Sur, Colombia, Perú, Argentina, de Allende los Mares, España, Estados Unidos y muchas otras universidades del Estado mexicano. Doctora Patricia Galeana, nuestra admiración, nuestro reconocimiento. Asumir nuestra historia, repito, nuestra raíz indígena, nuestra raíz española, y entender que la historia es un conocimiento útil, necesario, yo diría indispensable para comprender nuestro presente y actuar en él. Muchísimas gracias, doctor Santos, muchas gracias a todas y a todos que nos acompañaron. Pues muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos en el siguiente evento que organice la Dirección de Radio y Televisión Universitaria de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Siempre autónoma, por mi patria educaré. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.